Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Yo soy médico especialista en psiquiatría. Hoy vamos a hablar del abordaje integral del comportamiento suicida. Dentro de mi formación, soy médico especialista en psiquiatría, tengo formación de psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría del Hospital General, y además soy maestro en ciencias y maestro en administración pública. Actualmente me encuentro laborando en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hoy vamos a tener este tema muy importante de manera particular para el manejo dentro del segundo nivel y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Bueno, vamos a dar inicio a este interesante tema. Entonces, ¿me pasan la primera, por favor? Vamos a hablar del comportamiento suicida en general, pero primero vamos a iniciar mencionando un par de cosas. De manera particular, vamos a dar como parte inicial algunos datos específicos sobre la salud mental. En este punto me parece muy importante que observemos un par de cosas. Primero, antes de la época de la pandemia y de manera particular en los últimos años se había observado que estaba incrementando el curso de la depresión a nivel mundial. Se decía que aproximadamente 300 millones de personas en nuestro planeta vivían con depresión. Sin embargo, se considera que esto aumentó hasta en un 50% posterior a la época de COVID. 800,000 personas se suicidan en el año y esto da como resultado la segunda causa de muerte en el grupo, particularmente entre los 15 y los 29 años de edad. En el 2021 se publican las cifras de lo que ocurrió durante el año 2020 y pues bueno, se comenta que ocurrieron 7,818 fallecimientos, lo cual nos pone en un problema de salud pública importante, ¿no? En nuestro país y de manera particular 0,7% del total de muertes que ocurrieron en nuestro país fueron por suicidio. De esto igualmente es importante entender que da una tasa de 6,2 por cada 100,000 habitantes, lo cual aumentó con respecto a los años previos. La tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes entre los 18 y los 29 años. Y pues bueno, igualmente para el 2018, de la población de 10 años o más, el 5% declaró que alguna vez ha pensado en quitarse la vida. Vamos a continuar, vamos a mencionar un par de cosas que creo que vale la pena que nosotros vayamos viendo. Vamos a definir a qué nos referimos con ideación suicida, con suicidio y todos estos puntos. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de una condición que no necesariamente es una condición clínica. O sea, no es una enfermedad. No tenemos un fármaco para la atención del suicidio, no es una situación que se relaciona a un solo factor, es una condición que es derivada de muchos factores. Y entonces, para todos, digámoslo así, todos podemos llegar a tomar la decisión de quitarnos la vida. Esto es una situación en la cual no podemos decir yo estoy exento de esto y por esto es importante que nosotros lo observemos, pero es un problema directamente relacionado a la salud. Entonces vamos a observar al suicidio como un problema de la salud pública, no de la salud mental. Entonces quisiera que nos observáramos muy claramente y pensáramos que todos en algún momento dado de nuestra vida hemos pasado por una situación que nos habría, no sé, como sido fácil decir, ya no me gustaría seguir viviendo esto que estoy viviendo. Esto no significa que me quiera quitar la vida, pero sí forma parte del preludio de todo este comportamiento suicida. Las pérdidas pueden prevenirse si actuamos de forma oportuna y por eso es importante que nosotros observemos el comportamiento suicida y empecemos a trabajar sobre esto. Las estadísticas de mortalidad reportan que para 2020, del total de fallecimientos en nuestro país, que fue más de 1,000,000, 7,818 personas murieron por lesiones autoinfligidas. Esto es aproximadamente, como les mencionaba, el 0,7%, y hay una tasa de suicidio de 6,2 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Como les mencionaba, esto aumenta con respecto al año previo, que fue el 2019. Los hombres tienen una tasa de fallecimientos mayor que las mujeres, 10,4 fallecimientos por cada 100,000, mientras que esto es 2,2 para las mujeres. Y el grupo de población de 18 a 29 años representa la tasa más alta. Sin embargo, igualmente, es importante, ya habíamos visto, ¿no? 18 a 29 años corresponde a nuestra población universitaria, a nuestra población con riesgo de consumo de sustancias. Hay muchos riesgos asociados a este grupo de población. Sin embargo, el siguiente grupo de población en frecuencia fueron de 30 a 59 años, por lo cual tenemos que ir definiendo nuestras estrategias de manera selectiva para alcanzar a estos grupos de la población. Vamos a continuar. En este punto me parece igualmente muy importante que nosotros vayamos viendo, definiendo un par de puntos para desmitificar el suicidio. Cuando nosotros, centrémonos en esto, ¿no? Cuando hablamos de mitos, hablamos de cosas que probablemente
hemos escuchado, pero no tenemos claridad a qué corresponde, ¿no? Mucho de lo que implica hablar de suicidio es una serie de ideas preconcebidas en la cual de repente estamos hablando de que una persona que comete un acto suicida, pensamos, es que es cobarde, ¿no? Es que fue débil. Es que otras personas, dice, necesitas mucho valor para quitarte la vida. Creo que al final del día todo esto corresponde propiamente a esta área, a pensar en mitos. Entonces hay que quitar los mitos porque eso es una condición humana. A todos nos puede pasar. No hay nada que nos pueda decir, a mí no me va a pasar esto. Entonces en este proceso vamos a ir observando para tratar de eliminar, así como hicimos ahorita, los mitos. Vamos a aclarar algunos puntos, ¿no? Primero, la persona que comete el acto suicida está decidida a morir y esto particularmente nos definiría que pues, no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque si una persona ya se quiere morir, tarde o temprano lo va a hacer. Esto está lejos de ser cierto. La persona que toma la decisión de quererse quitar la vida puede tomar la decisión de no hacerlo en ese mismo proceso. Entonces, podemos hacer una intervención efectiva y cambiar el panorama de esta decisión. Como segundo punto, también es importante mencionar que existe este mito de quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de ser. Vamos a borrar ese segundo mito de manera particular porque sabemos que las personas que alguna vez han intentado quitarse la vida pueden abandonar completamente esta idea si las circunstancias alrededor y las herramientas para combatir el estrés de los sucesos vitales que le llevaron a tomar esta decisión cambian. Vamos a este tercero. Dice, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Me gustaría definir un punto importante. El suicidio no es una enfermedad mental. Es muy comúnmente asociado, bueno, está muy comúnmente asociado a la depresión. Sin embargo, aún a pesar de que la depresión es la principal causa de que una persona cometa un acto suicida, esto no es un sine qua non, no significa que es una relación directamente con la otra. Entonces, muchas de las personas con las que nosotros vamos a trabajar van a cometer el acto suicida sin que tengan ningún antecedente. Probablemente tuvieron una única decepción, un fracaso financiero, un fracaso escolar, un fracaso amoroso, y esto les lleva, sin que haya habido un antecedente, a tomar la decisión de quitarse la vida porque ocurre en el momento específico en el cual se juntan todos estos factores y no alcanzan todas estas herramientas para protegerlo de esta idea. La cuarta es hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo. Esto lo podría resumir en un punto. Hablar de suicidio es más importante que no hablarlo. Y es importante que si de repente se suicidó alguien, independientemente del origen, de cómo ocurrió, si fue en un proceso, si fue una sobredosis, si fue lo que haya sido, cualquier situación que implica la muerte de alguien, sea accidental o por suicidio, hay que hablar de esto para prevenir que las personas con las que nosotros estamos trabajando puedan imitar esta acción. Y vamos a este último, ¿no? Cuando decimos las personas que hablan de suicidio no tienen la intención de comentarlo. Es como creer que la persona que intenta suicidarse no tendría que decirlo. No, o sea, las personas que piden ayuda probablemente no lo cometan. Es cierto, y eso es lo que buscamos. Cuando una persona busca o solicita ayuda de manera particular para disminuir lo que implicaría, pues, digamos así, el riesgo de quitarse la vida, es eso, ¿no? Está generando herramientas y a veces buscar apoyo dentro de nuestra red social se convierte en una de estas herramientas. Entonces, vamos a eliminar todos estos mitos porque cuando nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando de una condición que nos puede afectar a todos. En este proceso vamos a ir avanzando y vamos a definir unos términos, porque creo que también en este punto es una situación importante. Todos en algún momento dado de nuestra vida, al ser consciente de que estamos vivos, sabemos que podríamos, a partir aproximadamente entre los 10 y los 14 años, quitarnos la vida y que esto es una situación que cambia, ¿no? Todos nuestros procesos. No significa que las personas antes de esto no se puedan quitar la vida por suicidio. Esto puede pasar a todas las edades. Sin embargo, en algunas otras edades corresponde más a imitación, corresponde más a una situación accidental, pero ya a partir de la adolescencia nosotros estamos pensando que la persona tiene conciencia de lastimarse a sí misma. Y ahí empieza este proceso, ¿no? El proceso o todo esto que nosotros llamamos el espectro del comportamiento suicida empieza desde que la persona empieza a tener conciencia de su propia muerte. La autolesión, que es el primer punto, y aun cuando esto no está relacionado directamente con la muerte, nosotros estamos pensando que la autolesión es el primer paso. La conducta asociada
a una lesión autoinfligida, pero que no tiene la intención de morir, se llama autolesión. Es como cuando te cortas, te pellizcas, te arrancas pedacitos de la piel para producirte una lesión. Esto no tiene la intención de morir, pero sí tiene una función, aliviar un dolor que no se puede entender. Las personas que pueden sufrir dolores emocionales, esta historia de poder sentir un dolor, pero que no lo puedes sentir en una parte de tu cuerpo, esto hace que normalmente nosotros empecemos a trabajar en darle una solución a esto y se busca la autolesión para solucionar un dolor emocional. Y este dolor emocional se convierte entonces en un dolor físico y el dolor físico ya nos permite entenderlo y esto nos va a dar la oportunidad de poder resolver todo lo que no podíamos resolver cuando pensábamos únicamente en el dolor emocional. El siguiente punto, y es muy importante, cuando empezamos a hablar de comportamiento suicida, ya per se empieza propiamente cuando nosotros definimos el propósito de morir. O sea, el comportamiento abarca todo esto, pero a partir de aquí abarca todo ya la conducta suicida. El proceso de morir, el deseo de morir aparece cuando la autolesión no únicamente tiene la solución a un dolor emocional, sino la solución al dolor emocional es morir. Cuando morir se convierte en el alivio de la solución emocional, empezaríamos a hablar de ideación suicida. La ideación suicida son los pensamientos recurrentes asociados al deseo e intención de morir o lograr la propia muerte. Una vez que la ideación se estructura y se convierte en un plan, nosotros ya le llamamos plan suicida. El plan suicida ya no nada más es la idea de, creo que esto que me está pasando no me gusta, quisiera no estarlo pasando o quisiera morirme. No, esto es ya un poquito más. El plan suicida ya no solo es me quisiera morir, me quiero morir de esta manera, quiero hacer esto para morirme. Y en este proceso, uno de los puntos importantes es que, bueno, debe haber aquí un pensamiento asociado al intento de terminar con la vida a partir de una serie de pasos organizados. No importa lo absurdos que pudieran parecer esta serie de pasos. Lo más importante es que cualquier persona que habla de quitarse la vida y tiene un plan, su riesgo está aumentando. Ya no únicamente está estructurando la idea que no puede en algún momento dado no ser tan clara de quitarse la vida, sino además de esto, está aumentando con el proceso de entender cómo lo haría. Y a veces es como, no sé, historias como me tomo un litro de tal producto químico o me voy a intentar comprar un arma y voy a irme a un hotel para que nadie me vea, ¿no? Todos estos puntos ya se convierten en un plan. El intento propiamente es cuando, aparte del plan, ya aparece la conducta. Y la conducta propiamente ya es, me voy a producir una lesión con la intención de morir. No importa la gravedad de la lesión, si la lesión tiene la intención de morir, se considera intento de suicidio. Sea un corte en las muñecas, sea el colocarte una soga alrededor del cuello, lo que sea, pero que ya tenga la intención de morir, hablamos de intento de suicidio y como tal tendría que diagnosticarse. Y al final, pues bueno, ya lo que nos define propiamente la muerte, ¿no? La muerte causada por el comportamiento autoinfligido perjudicial que tiene la intención de morir como resultado de esta conducta. Una vez ubicados estos términos, vamos a continuar hablando de algunas de las características de este mismo tema. Un punto importante que me gustaría mencionar, que cifras de la Organización Mundial para la Salud menciona que cada aproximadamente 40 segundos, y esto es prácticamente la razón por la que esta diapositiva está, en el tiempo en el que nosotros estemos hablando, en todo este tiempo, cada 40 segundos una persona en el mundo va a quitarse la vida. En nuestro país aproximadamente son 2 casos de suicidio diariamente. Entonces, no estamos hablando de una situación que ocurre de manera aislada, ¿no? Y no ocurre únicamente, como pueden ver aquí, en los países de altos ingresos. No, ocurre igualmente en los países que tienen cualquier ingreso económico, ¿no? En países con pobreza, en países con bajo nivel educativo, con bajos ingresos, con cualquiera de todos estos puntos, el suicidio se está convirtiendo en una situación muy importante dentro de la salud pública. En algunos países los plaguicidas son la causa más particular, de manera particular en algunas zonas en las que el campo es importante. Sin embargo, en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, el método que más es recurrente es el ahorcamiento. Sin embargo, para algunas poblaciones en general, en general para la población es el ahorcamiento. Sin embargo, particularmente para la población clínica sanitaria,
el método más bien preferido para quitarse la vida es el consumo y la autointoxicación por medicamentos. Y esto nos cambia mucho con respecto, por ejemplo, a Norteamérica, los dos países norteamericanos, particularmente Estados Unidos, en el que el método más empleado son las armas de fuego. Quien diga que las armas de fuego no aumentan el riesgo de quitarse la vida, está haciendo caso omiso a un problema importante de la salud pública. Vamos a dar un dato muy importante, de manera particular como para situarnos, ya que esto va a tener un alcance a nivel nacional. Nosotros tenemos una cifra, una tasa estandarizada de suicidio por cada entidad federativa, que la da el INEGI y que se publica cada año. Esto, aún a pesar de que son las muertes que se registran por suicidio, no deja claro el comportamiento suicida por estado, simplemente las muertes que se registran. Entonces, podemos hablar que muchos de los estados que encontramos en esta zona no significa que no tengan riesgos suicidas, sino que no lo registran. O sea, estas personas no registran las muertes por suicidio muy frecuentemente, ¿no? Y estamos hablando que en este caso coincide, ¿no? Que de manera particular, Guerrero es uno de los estados, junto con Zacatecas, que son los estados que menos tienen especialistas en salud mental. Entonces, creo que es importante que vayamos observando algunos puntos de oportunidad en este trabajo y por lo que es importante que las personas que no nos dedicamos directamente a la salud mental, empecemos a capacitarnos en salud mental para disminuir el impacto que esto tiene. Las entidades que a lo largo del tiempo se han posicionado dentro de las principales 5 con muertes por suicidio han sido Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Sonora y Coahuila. Es importante mencionar que Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán llevan varios años dentro de los primeros 5 años. El año pasado estaban presentes las 3 entidades de la península. La península ha empezado a trabajar un poquito más en esto y aún a pesar de que Yucatán tiene mucho más estrategias, igualmente Sonora, uno de los puntos importantes es que mientras más nos demos cuenta de esto, más se van a registrar. Entonces esta cifra va a aumentar. Nuestro objetivo probablemente no sea bajar esta cifra, sino tener una claridad sobre qué es lo que representa esta cifra para nuestro país. Entonces, Chihuahua se convierte en este año en la entidad con mayor número de suicidios en nuestro país, seguida por Aguascalientes y Yucatán, ante lo cual es importante que empecemos a trazar estrategias destinadas a la prevención de la conducta suicida. Y por el contrario, Guerrero, Veracruz e Hidalgo presentan las tasas más bajas, por lo cual es importante que en estas entidades tracemos un poco más de estrategias, pero no para mejorar, no únicamente la prevención, sino para asegurar el registro correcto. Vamos a continuar. En este punto es importante que nosotros veamos qué es lo que te lleva a quitarte la vida. Vamos a empezar hablando de uno de los puntos importantes, de los factores principales de riesgo. Hay muchos factores de riesgo y esto hablamos como factores de riesgo el conjunto de dificultades que afectan la vida de la persona, pero que favorecen la aparición de otra situación, en este caso, el comportamiento suicida. Algunos de estos factores de riesgo están asociados a cambios climáticos. Esto lo hemos visto, ¿no? A lo largo del tiempo. No únicamente el vivir en un país nórdico o en un país con poco sol incrementa tus factores de riesgo para quitarte la vida, no. O sea, no solo es la situación geográfica, también es el cambio climático, ¿no? En algunos otros países, de manera particular, en el cono sur, las olas de calor se han visto que aumentan la frecuencia de los actos impulsivos y a veces también el aumentar el acto impulsivo favorece la conducta suicida. Igualmente, algunos cambios sociales como el estar como confinado a casa, esto de alguna manera también fue un acto social que incrementó la frecuencia de los factores de riesgo para el suicidio. Algunos contextos culturales como el significado de la muerte, el temor por la muerte, la culpa, el catolicismo o el tener una cosmovisión distinta, como es el caso de los mayas, cambia la perspectiva cultural de la muerte. Igualmente, algunos contextos biológicos como el consumo de sustancias, el estar intoxicado, el vivir con una enfermedad, se convierten en factores de riesgo para cursar con comportamiento suicida. Algunas situaciones económicas como cambios económicos súbitos a nivel mundial, a nivel personal, a nivel nacional, pueden cambiar e incrementar los factores de riesgo. Igualmente, algunas situaciones psicológicas como las circunstancias estresantes agudas, el ser víctima de una situación traumática, incrementa los riesgos y de la misma forma, como les mencionaba, ¿no? El factor geográfico. En algunos estados, en algunos países que están localizados más al norte y con menos frecuencia de exposición al sol,
van a tener mayor riesgo de cursar con intentos suicidas. Vamos a continuar en este punto y vamos a hablar de este pareciera un esquema muy complicado, pero se los voy a explicar de manera sencilla. Esta parte de aquí corresponde al intento suicida. O sea, aquí es la persona en cuanto llega a pedir ayuda. Déjenme borrar esta flecha porque quedó muy fea. Es la persona en el momento en el que cursa ya con la ideación suicida o con el intento. En este momento quisiera que nos fuéramos a tratar de entender cómo se da el intento de suicidio, ¿no? Existen diferentes factores que nosotros podemos identificar y pues vamos a empezar a identificarlos en esta dirección, ¿no? O sea, vamos a empezar con los más proximales, que son los factores que están más cercanos al evento, de manera particular los factores relacionados con la ideación suicida. Y dentro de esto pueden ser eventos vitales, como situaciones que no sé, ocurre generalmente cuando alguien intenta quitarse la vida. Esto puede ocurrir en unas horas, y esto es una situación muy importante, ¿no? Este punto corresponde a las últimas horas antes del intento suicida. En este proceso, cuando una persona cursa con un evento vital como una pérdida, la ruptura de una relación amorosa, una pérdida financiera, la pérdida de una persona, el haber perdido tu casa, el haber tenido una complicación, no haber entrado a la escuela, haberte sido dado de baja de la escuela, estos eventos vitales se convierten en riesgo. Esto es propiamente el evento vital proximal que pudiera ocasionar la pérdida del equilibrio que te lleve a tomar la decisión de quitarte la vida. Esto se vuelve un poquito más grave si está acompañado de una psicopatología previa. Entonces, una persona que tenga psicopatología previa, pero que además curse con un evento vital adverso, tiene más riesgo que una persona que no tiene psicopatología. Y esto es importante. Una persona con psicopatología que pueda de alguna manera, tenemos que prevenir los eventos vitales adversos. Otro punto importante también tiene que ver con algunos factores biológicos, psicológicos, genéticos y epigenéticos. Con estos biológicos vuelvo a la misma historia, ¿no? La psicopatología es producto de una gran cantidad de situaciones, ¿no? De hecho, uno de los puntos y una de las teorías más interesantes relacionadas con la depresión tiene que ver con la acumulación del estrés y cómo esto va disminuyendo nuestra capacidad de responder a muchos factores, ¿no? Entonces, esta acumulación de factores biológicos, psicológicos, genéticos y epigenéticos, con epigenéticos nos vamos refiriendo a la evolución genética ante los estímulos, ¿no? Esto puede favorecer que la psicopatología se presente. Y esto, el abuso de sustancias de forma aguda, o sea, la intoxicación, puede incrementar todo este riesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una persona con evento vital adverso y que tiene psicopatología proveniente de todos estos factores, esto muy probablemente se traduzca en el estado de ánimo deprimido, la desregulación emocional, la desesperanza, esta que le llamamos visión de túnel, que es cuando la persona no puede ver más allá de la situación que significa todo este proceso. Y en este punto nosotros tenemos que ir como entendiendo, ¿no? Todo cómo vamos, cómo se va generando todo esto, y esto favorece la presencia del pensamiento o de la ideación suicida. Pero en el punto específico, ¿no? Si esto se suma además con el abuso de sustancias, el abuso de sustancias se puede convertir en desinhibición conductual. Normalmente, cuando tú te tomas unas copas, te paras a bailar. Esto es lo que normalmente es nuestra concepción de lo que significa utilizar sustancias para nuestro placer. Y esto igualmente con el consumo de algunas otras drogas, ¿no? Pero de manera particular, uno de los puntos importantes para que la gente consuma sustancias es para desinhibirse conductualmente. Y en este punto, esta desinhibición conductual, pues se puede producir no únicamente en te paras a bailar, sino es más fácil que la persona curse con el intento suicida, que piense menos para hacerlo. Entonces esto aumenta el intento suicida y esto todo estamos hablando de las horas relacionadas al evento. Cuando nosotros tenemos ya la oportunidad de evaluar a la persona con un poco más de tranquilidad, nosotros nos vamos a poder empezar a evaluar los factores distales. Hay algunos factores distales que nosotros podemos desde ahorita entender para poblaciones que tienen más riesgo para cursar con el comportamiento suicida y tienen que ver con vivir una niñez en condiciones de adversidad, ser víctimas de abuso, haber vivido a cargo de un sistema. Todos estos puntos se convierten en factores de riesgo. Algunos cambios epigenéticos, que los cambios epigenéticos, como les mencionaba, son estas alteraciones permanentes
adaptativas de la expresión genética, una persona que está sometida a estrés a lo largo del tiempo va a tener un cambio epigenético, ¿no? Sobre su genética, que la genética per se ya puede ser vulnerable. Aquí, por ejemplo, si tú vienes de dos padres que tienen una enfermedad mental o que tienen un proceso relacionado a esto, o tienes historia familiar de suicidio, bueno, todo esto se convierten en estos factores proximales y en el elemento propiamente del desarrollo que nos obliga a entender que algunos elementos propiamente de la personalidad o el ya haber identificado algunos factores genéticos, las personas que cursan ya con el diagnóstico específico de abuso de sustancias, las personas que cursan con el diagnóstico ya específico de impulsividad o agresividad, personas que han tenido este punto de efecto negativo o las personas que tienen déficit cognitivo porque tienen menos herramientas para evaluar el estrés, esto aumenta propiamente la vulnerabilidad al estrés y favorece que esto se dé más fácilmente. Entonces, así es como más o menos nosotros podemos entender este punto de cómo la persona toma la decisión, pero no, o sea, nosotros estamos viendo esto. Entonces, no podemos solamente pensar que esto es el único punto. Esto es el resultado de todos estos puntos, de esta suma de los factores proximales más los factores distales en un elemento que se fue construyendo a lo largo de todo nuestro desarrollo y que termina con la conducta suicida. Entonces, vamos a tomarnos un momento, vamos a pensar de que, bueno, ya más o menos entendimos a qué nos referimos con autorización suicidio y comportamiento suicida, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? O sea, cuando esta situación pase y cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este punto vamos a definir un par de cosas. De manera particular, creo que uno de los puntos más importantes cuando estoy trabajando con una persona con ideación suicida es crear un ambiente de seguridad. En el caso específico de trabajar en el segundo nivel de atención, de manera particular en un hospital o en un área de urgencias, cuando una persona comete un acto suicida o un intento suicida y llega a las instancias, el primer punto, probablemente yo no me vaya a encargar de todo el seguimiento de la intención suicida, pero hay un punto que no nos cuesta nada a nadie y es este, tratar a la persona con respeto. La persona se quiso quitar la vida, no viene aquí a que yo le enseñe, no viene aquí a que yo la regañe, no viene aquí a que yo le diga lo bonito que es vivir. En este momento lo que menos le interesa a la persona es ser todavía más victimizada. Entonces tratemos a las personas con respeto. Muchas de las historias que nos describen las personas que tienen intención suicida en los hospitales están relacionadas con violencia, ¿no? O sea, te voy a poner una sonda, aunque no hayas tomado medicamentos o los medicamentos no sean medicamentos que lo requieran, o, no, bueno, tú te querías morir, ¿no? Esta es como la historia, ¿no? Entonces, déjenlo que espere, ¿no? De todos modos se quería morir. No, o sea, vamos a trabajar un poquito más en entender que todos somos susceptibles a intentar quitarnos la vida. Y en este proceso, esta suma probablemente sea el resultado de una serie de desigualdades en nuestras determinantes sociales. Entonces, la persona merece un respeto y todos en algún momento dado hemos estado en una situación de la cual nos cuesta trabajo salir. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esto, va a ser mucho más fácil que nos veamos como personas y que trabajemos en conjunto para disminuir este riesgo. De manera particular, otro punto importante es ser sensible ante la angustia emocional. No importa que sea porque su novio la dejó, su novia lo dejó o sus novios le dejaron. No importa porque sea una pérdida económica que yo piense que no es importante. Aquí no importa lo que yo piense, me importa que la persona está viviendo una situación de angustia. Entonces vamos a ser sensibles a esto y en ese momento vamos a evaluar los riesgos, todos estos riesgos que les comentaba en los factores previos. Si la persona consume sustancias, particularmente, por ejemplo, si es hombre, si la persona tiene un diagnóstico de enfermedad mental previo, si la persona tiene familia que ya haya intentado quitarse la vida, esto va incrementando nuestros riesgos. Otro punto importante es asegurar la privacidad. La privacidad se vuelve un punto de manera muy particular necesario para el segundo nivel de atención. Debemos tener un área dentro de las áreas de urgencias que pueda brindar las posibilidades de tener una intervención en privado. Y esto a veces es casi imposible. Quienes hayamos, los que somos médicos y que estuvimos en algún área de urgencias, prácticamente sabemos que todo ahí es ruido, que nunca deja de haber luz, que no podemos únicamente al cerrar unas cortinas tener privacidad. Entonces vamos a ver si culturalmente lo podemos lograr de manera particular en los instancias, por ejemplo, que donde culturalmente no está bien visto asegurar la privacidad, pues bueno, buscar a un compañero.
Igualmente, hay que olvidarnos de nuestros valores morales y culturales. Aquí no estamos tratando de educar a nadie, estamos tratando de quitar, de romper una secuencia que probablemente si yo a través de un contexto moral trato de solventarlo, lejos de solventarlo, lo voy a todavía a empujar un poquito más, ¿no? Cosas como, oye, pero ¿cómo te vas a intentar quitar la vida? Piensa en tus papás. Esto no funciona, o no, si Dios te la dio, Dios te la quita. No, esto no funciona. Vamos a trabajar en entender, entiendo por lo que estás pasando y en este momento lo que estás pasando sé que es una situación grave. Vamos a trabajar en que esto termine. Si nosotros solamente decimos esto, es como, no puedo entender por qué está pasando lo que está pasando, pero créeme que puedo entender que estás en un mal momento y te puedo apoyar. En eso ya nosotros podemos haber cambiado el curso de todo esto. Probablemente esto lo hagamos propiamente en unos minutos y esto no va a cambiar nuestro proceso. Probablemente yo como médico solo sea el que va a suturar va a poner los puntos de sutura en una herida, en una muñeca. Pero en este punto yo voy a brindarle a la persona respeto, voy a ser culturalmente congruente, voy a ser sensible a su angustia y le voy a explicar al final a la familia o a la persona que esto necesita un seguimiento. Entonces, una vez que yo ya hice todo esto y probablemente yo no tenga que ser la persona que siga, pero sí es importante que en los hospitales hay una persona que le pueda dar seguimiento a esto y para esto es importante que trabajemos con los equipos de salud mental. Con equipo de salud mental no necesariamente tiene que ser siempre medicina o siempre sanitario. Equipo de salud mental puede ser enfermería, puede ser psicología, puede ser trabajo social, pero lo más importante es que establezcamos quiénes son nuestros puntos a lo que nosotros podemos referir cuando ya estamos en este proceso, ¿no? Entonces, en el punto es decirle a la persona, oye, te voy a dejar en comunicación con nuestro equipo de salud mental que va a darle continuidad a este proceso. Y en este punto nosotros nos encontramos como para poder darle seguimiento a esto y continuar con nuestra evaluación. En este punto igualmente quisiera que habláramos nada más en el punto de cómo establecer seguridad y darles algunos tips. Vamos a tratar de favorecer la confianza, particularmente en las instancias públicas, es una queja común. Hasta ya hay algunos, no sé, ayer estaba viendo unas infografías sobre el gaslighting médico, y esto es un término que a mí me llamó mucha la atención, porque tiene que ver de manera particular con lo mucho que el médico no escucha al paciente, ¿no? El médico dice lo que quiere decir y se le olvida que hay un paciente ahí, si entendió o no. Ah, no, a ver, mira, es que doctor, siento dolor, no tienes nada, no te preocupes. Ah, es que es más o menos esto, ¿no? O sea, habla en general de cómo nosotros hemos perdido a lo largo de la historia un poco la confianza de las personas que vienen a consultarnos. Para esto es importante que trabajemos un poco en mejorar la confianza a través de la comunicación correcta. Esto, la primera parte, es establecer un ambiente favorable. Si yo simplemente le digo a la persona, oye, vamos a tratar vamos a hablar de esto, ¿qué te parece? Que nos tomamos un minuto y vamos a hablar de esto, ¿no? Y nos detenemos un segundo y le digo, bueno, siéntate, vamos a hablar, o me siento tantito en el pase de visita ya que todo el mundo se va y le doy la oportunidad de tener un momento. Con eso estoy estableciendo un ambiente favorable, no un ambiente en el cual yo estoy destinando un poquito de tiempo para hablar contigo. Y en ese punto es importante que nosotros estamos devolviendo esta confianza que nos está siendo depositada cuando alguien llega a solicitar ayuda por estas causas. Igualmente es importante que cuando nosotros vayamos a hablar, o sea, una persona que se cortó, que intentó quitarse la vida, hay que preguntar claramente, oye, ¿por qué lo hiciste? ¿Te querías morir? Entonces es un poco más fácil para que la persona también visualice si lo hizo por esto o cuáles son las causas por las que esta lleva, ¿no? Muchas veces nos vamos a enfrentar con, pues la verdad no sé, o sea, no sé por qué lo hice, ¿no? O sea, fue una situación que no pensé mucho o nos van a dar una historia. Esto más, mientras más confianza vayamos desarrollando. Y pues bueno, igualmente creo que esto es un punto importante, ¿no? Cuando la persona ya tengamos que hablar del suicidio, hay que hacerlo de manera progresiva. No es así como que de inicio, sin haber generado confianza y sin haber hablado de nada, llego y le lanzo las preguntas, probablemente no tenga las respuestas. Pero si hicimos todo este procesito, lo vamos a poder ir avanzando. De manera particular, pensando en primero, segundo y tercer nivel de atención, vamos a hablar de que las unidades de primer nivel de atención pueden trabajar con riesgos moderados y leves, incluso con algunos riesgos en los cuales no haya una complicación clínica sanitaria que requiera la intervención médica. En este punto,
vamos a hablar de que las acciones del primer nivel están dirigidas a contener la crisis emocional de ese momento. Podemos brindar consejería dentro del equipo de salud primaria y activar el apoyo psicosocial, hablar con la familia, conectar con la persona que pueda darle seguimiento en otro nivel si fuera necesario y en caso de que se observen algunos factores de riesgo, derivar al lugar correcto. Cuando la persona llega al segundo nivel, de alguna manera generalmente llega o porque tiene una complicación médica que ocasiona un riesgo para la vida, que esto puede ser una autointoxicación o algo por el estilo, o porque nos es presentada en un ambiente legal. Entonces, cuando esta historia ocurre, pues bueno, determinamos si el riesgo, qué tan grave es el riesgo, los factores, cuáles son los factores de riesgo distales, esto es, qué tan grave podría ser o qué tanto se podría complicar esta situación, es, si es hombre, si tiene psicopatología previa, si tiene consumo de sustancias, esos son los factores de riesgo distales y evaluar la necesidad de tratamiento multidisciplinario para que si la situación, por ejemplo, una vez que se habla con la familia, se les explica que, por ejemplo, no está en un riesgo grave, que se va a tener que seguir observando durante un tiempo, que no tienen que estar ahí vigilando despiertos todo el día, pero que pueden establecer algunas estrategias de seguridad sencillas como estar en casa, dormir con ella o él, estar en algún punto brindándole alguna estrategia de confianza, que la vigilancia de 24 horas sea relativamente sencilla desde la familia y el tratamiento multidisciplinario, en caso de requerirlo, podrá ser incluso hasta ambulatorio. En este punto, igualmente, evaluar dentro de nuestras acciones que debemos asegurar el acceso a los tratamientos psicológicos o conductuales en caso de tenerlos y en caso de requerirlo, igualmente, tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos en la conducta suicida principalmente están asociados a las causas, sobre todo cuando las causas tienen que ver con impulsividad grave, consumo de sustancias o enfermedad mental. Entonces, no es que haya un tratamiento farmacológico para la ideación suicida, pero nos podemos apoyar de algunos tratamientos farmacológicos para disminuir el riesgo. Y en el caso específico de cuando es ya necesario que se vaya a una instancia especializada en salud mental, es cuando el riesgo es alto. Generalmente, una vez que nosotros determinamos que el riesgo es alto, pero desde el punto de vista psiquiátrico, es porque ya solucionamos la parte médica, ¿no? O sea, la crisis médica en el cual pues ya le tomaste laboratorios y sabes que no hay una complicación por lo que se consumió, no tienes que vigilar, por ejemplo, el funcionamiento cardíaco o no tienes que vigilar la biometría hemática en el caso del consumo de algún veneno. En estos puntos ya se manda a la instancia porque ya se consideró que la vida no corre riesgo por este intento. No se manda a su casa, se manda a que continúe el tratamiento. Y si la situación es grave porque existe todavía un riesgo importante, evaluamos igualmente los factores de riesgo que los proximales se convierten en importantes. Por ejemplo, pérdidas, duelos, circunstancias específicas, las empezamos a abordar ya para tratar de brindarles una solución. Buscamos que si existen problemas de salud mental asociados y tratamos la emergencia en general. En caso necesario, ¿cómo decirlo? Lo menos posible y lo más esporádico posible, se buscará la hospitalización y la hospitalización se comentará con la persona. La persona deberá acceder a hospitalizarse en una instancia que le apoye para el tratamiento y el seguimiento tanto psicológico como farmacológico. Y en este punto nosotros podemos más o menos definir a qué nos referimos con la intervención de los múltiples niveles. Los niveles no tienen que ver con el nivel del riesgo suicida, tienen que ver con los niveles de especialización de nuestros servicios de salud. El primer nivel trabajará entonces en riesgos leves agudos, el segundo nivel en riesgos moderados o en las situaciones en las que la persona corra riesgo vital relacionado con el consumo de algún, por autointoxicación o por producción de heridas, y ya en el tercer nivel, cuando se requiere la participación de una instancia totalmente especializada por una situación de riesgo alto en la condición de la salud mental. Vamos a continuar. Igualmente es importante que nosotros observemos que de los actores en los que nosotros estamos pensando, cuando hablamos de primer nivel, estamos hablando de personal de salud de primer nivel de atención y agentes comunitarios. Detectar, dar consejería y canalizar en caso necesario.
En el segundo nivel, nosotros estamos pensando en personal especializado ambulatorio, como en los hospitales generales, y la presencia de psicología clínica. En el mejor de los casos, nosotros estamos esperando que aquí se sume en este personal especializado medicina, y en el caso de contar con psiquiatría, que debería ser el líder del equipo de salud mental, pensando en un equipo de salud mental para el segundo nivel de atención coordinado por medicina, enfermería, psicología y en caso específico trabajo social. En medicina puede ser psiquiatría, pero no es necesario. Si nosotros tenemos una persona que está suficientemente capacitada dentro del equipo en algunas estrategias de la salud mental, puede ser suficiente. No somos suficientes psiquiatras, no cubriríamos la totalidad de los hospitales generales si tuviéramos un psiquiatra por cada hospital, pensando que todos los psiquiatras quisieran trabajar en el ámbito público. Entonces, pensando mejor, para el segundo nivel se está contemplando la idea de tener un equipo de salud mental en el cual cada uno de ellos pueda hacerse cargo de cada uno de estos espacios. Por ejemplo, sabemos que medicina va a tener la claridad, la conciencia, el trabajo de mantener el respeto y brindar la atención que soporte la vida. Probablemente alguno de los otros elementos tenga que hacer el resto del trabajo psicosocial, porque sabemos que en las unidades de urgencias, en los hospitales generales, a veces el trabajo es muy arduo. Y entonces es importante que interdisciplinariamente nos repartamos el trabajo y podamos asegurar este punto, ¿no? Y en este proceso, mucho de lo que nosotros hemos hecho es trabajar con el curso diplomado de suicidio o con el MHGAP para favorecer que todos contemos con las herramientas para poder trabajar en esto. Y cuando ya estamos hablando del tercer nivel, que ya estamos hablando de situaciones graves, ya estamos hablando de que el ejercicio puramente es psiquiátrico. No todas las personas que cometen un acto suicida tienen que terminar con el psiquiatra, pero sí las personas que cometen un acto suicida, que no podemos brindarles ningún apoyo psicosocial o que tienen factores de riesgo graves, tendrán que llegar hasta este nivel. Y pues bueno, vamos a continuar en este proceso, nada más hablando de un punto que nosotros le llamamos Código 100. Código 100 ha sido una estrategia que se ha seguido en otros países y que tiene que ver específicamente con este código de secuencia como una red y no rechazo a la persona con ideación suicida. En el primer punto, una persona que se diagnostica como autolesión o ideación suicida, tenemos que definir si es un acto o si es una idea. Si es una idea, igualmente, código 100 lo lleva hasta donde brinde la atención específica y no necesariamente tiene que ser urgente e inmediata dependiendo del riesgo, ¿no? Y pues bueno, lo que buscamos es que se active la red de forma rápida para que en caso necesario llegues hasta el lugar correcto. Una vez que se activa código 100, normalmente nosotros pensamos en que la persona con ideación suicida, por ejemplo, se detecta, se activa el código 100 y se activan los mecanismos que nos comunican con el siguiente punto de la red. Cuando nosotros ya estamos hablando de una persona que sí tiene el acto en el cual hubo la intención suicida, el primer punto siempre es evaluar la lesión física. Si la lesión física implica, por ejemplo, necesita permanecer en la unidad de cuidados intensivos, como en el caso de algunos consumos de algunos venenos o plaguicidas, herbicidas, entonces todo esto se detiene. Tenemos que esperar a que la persona siga en este punto. Si la situación es grave, por ejemplo, con la pérdida de continuidad o cualquiera de todos estos puntos, todo se detiene porque lo principal en este momento es solucionar la lesión física grave. Cuando la situación requiere una lesión física leve que requiere tratamiento, en este caso se brinda el tratamiento y se continúa con código 100. Si la persona no tiene ninguna lesión física, entonces nos vamos con código 100 y ya en este punto vamos a establecer unas situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay algunas circunstancias asociadas al consumo de sustancias o con problemas de la salud mental, entonces los definimos para poder ir avanzando en este proceso. Se da aviso a la red, se activa la red y nosotros en caso de que esta situación se agrave, se canaliza a la instancia correspondiente. La instancia correspondiente no necesariamente es un hospital psiquiátrico. La instancia correspondiente es quien pueda dar el seguimiento de esta misma etapa. Código 100 lo que busca es que nosotros nos activemos para que antes de que pues, termine el día, tú estés con la persona que va a resolver tu problema. Y a partir de ahí ya, si es necesario, llegaremos hasta la hospitalización. Pero bueno, de esto les vamos a brindar una capacitación específica posteriormente.
Esto es como un resumen de más o menos cómo funciona. Como les mencionaba, ¿no? Todas las personas que requieran unidades de cuidados especiales quedan descartadas de código 100. Tenemos que esperar a que esta situación ocurra. Cuando la persona tiene presencia de tóxicos que no significan riesgo, entonces nosotros mantenemos observación, pero probablemente ahí podamos brindar alguno de los puntos, ¿no? Y siempre lo que les decía, ¿no? Buscar el consentimiento, ¿no? O sea, si la persona requiere la intervención, por ejemplo, de traslado a un hospital específico de la salud mental, hay que trabajar en el consentimiento. Código 100 propiamente abarca todos los aspectos esenciales del cuidado inicial del paciente y su entorno para garantizar que en caso necesario se canalice al área correspondiente y se le dé la continuidad al tratamiento tras el alta hospitalaria. Esto de manera particular para solucionar esto que les decía, ¿no? Si una persona llega con ideación suicida o con un intento suicida a un hospital general, ¿qué pasa después? Se soluciona, se sutura y no nada más le voy a dar una hoja de referencia. No, Código 100 lo que busca es tratar de asegurar que la persona se canalice de forma correcta y se atienda de manera continua en esta continuidad de la atención a mediano plazo, en caso necesario, para que esto permita evitar el proceso de abandono en todo este proceso. En este punto, me gustaría que nos ponemos un segundo para entender que esto probablemente no nos toque hacerlo a nosotros, pero es una herramienta que considero muy importante para todos aquellos profesionales que trabajamos en la salud mental y que trabajamos en situaciones de riesgo donde nos encontramos con esto. Se los digo y que igualmente las personas que estén un poco más sensibilizadas o necesiten estar más sensibilizadas del tema, les pido que tomen el curso diplomado de atención al comportamiento suicida. Pero vamos a hablar a qué nos referimos con el plan de seguridad. Con el plan de seguridad, creo que lo primero es, una vez que ya terminé mi atención, ¿qué me va a dar la seguridad de que no lo vuelvas a hacer? Preguntar directamente es importante. Igualmente es importante, bueno, las personas, vamos a preguntar si la persona se siente sola, irritable, sin esperanza o deprimida. Y pues bueno, igualmente nosotros a veces lo podemos ver a través de los actos, ¿no? Si le preguntamos a la familia y vemos que la persona pasa mucho tiempo solo, no interactúa, bebe más de lo que estaba bebiendo normalmente, hay que preguntar cómo era antes de esto y determinar si esto ha ido cambiando para favorecer estos riesgos, ¿no? Y esto nos va a dar una descripción que va a ser clave para el establecimiento del plan de seguridad. El plan de seguridad consta de estos pasos. El primer paso es restringir y reducir el acceso a los medios letales. De manera particular, por ejemplo, si fue a través del uso de un medicamento, restringir los medicamentos. Si nosotros, una vez que demos de alta a la persona, le vamos a explicar a la familia, ¿y qué hago? ¿No? La meto, la encierro, lo encierro, ¿qué hago? ¿No? Entonces, en este punto, le vamos a explicar, no, mire, lo único que vamos a hacer es restringir el acceso a situaciones como, bueno, que no se suba solita a la azotea, que no se suba solito a un lugar alto, que esté, que de preferencia cuando vaya al baño tengan ustedes el punto de acompañarlo, disminuir el acceso, por ejemplo, a lugares en los que pueda estar solo, con filo, con armas, con medicamentos. Y aquí lo que les pedía es que seamos sensibles a que muchas veces la familia tampoco sabe qué hacer. No sabe si está enojada, no sabe si está preocupada, no sabe si está triste. Entonces, que nosotros les demos un poco de luz sobre qué hacer, les va a dar un poco más de enfoque. Entonces, disminuir el contacto con estos medios se puede convertir en un punto a favor. Igualmente, generar estrategias de solución no suicidas, reducir los factores de vulnerabilidad, como por ejemplo establecer, ahorita los vamos a ver, establecer conexiones y todos estos puntos. Buscar una red de apoyo y en caso de que contemos con una red de apoyo, únicamente activarlo, buscar una frase de afrontamiento que es como un punto de partida, como para decir, cuando la idea venga, buscar las razones para vivir, identificar formas para resolver problemas y generar un compromiso para mantenerse con vida. Vamos a hablar propiamente de esto, ¿no? Igualmente, y si tienen acceso a un especialista, pues úsenlo, ¿no? Si hay, úsenlo, y si no está disponible, establezcamos este punto para que nos podamos hacer valer de la familia en este plan de seguridad. Y esto nos permite que todos podamos trabajar en estos casos y creo que esto nos da como la posibilidad de trabajar un poco más cercanamente en cada uno de estos puntos. Restringir el acceso a medios se convierte en un punto muy importante. Y aquí importa esto, ¿no? Evaluar el acceso a medios. ¿Qué es lo que contamos en la casa que pudiera ser un riesgo?
cuerdas, cuchillos, hojas de afeitar, armas, medicamentos, y lo vamos a tratar de restringir. Promover o eliminar, guardar o alejarse de medios potencialmente peligrosos y utilizar redes de apoyo. Utilizar redes de apoyo si la persona llegara a tomar medicamentos, animarla a que tenga la opción de buscar este punto en la red, ¿no? En el plan de estabilización nosotros podemos tener formas para reducir el acceso a medios letales, por ejemplo, esconder los medicamentos bajo llave, medicamentos, retirar filos, no dejar solo. Entonces, en este punto, nosotros ya vamos haciendo un avance en este proceso. También le vamos dando pie a que la familia sepa qué puede hacer y cómo nosotros podemos trabajar en este mismo proceso. Preguntar sobre los estresores psicosociales. Igualmente, ¿no? Reducir los factores de vulnerabilidad implica que todas las personas tenemos diferentes puntos de vulnerabilidad y algunos estresores psicosociales pueden incrementar la vulnerabilidad. Y hay que preguntar sobre los actuales, ¿no? Acciones como de maltrato, abuso, de manera particular negligencia o acoso pueden favorecer esto. Hemos visto, ¿no?, que en situaciones de violencia doméstica se convierten en puntos que incrementan el riesgo de que una persona cometa estos actos, ¿no? Igualmente, evitar o prevenir la reexposición a los eventos estresantes. Por ejemplo, una persona que después de una experiencia traumática por una violación o por un acto de violencia, se vea nuevamente expuesta a este mismo factor estresante. Una lluvia de ideas para buscar soluciones o vías alternativas para enfrentarse a los estresores. O sea, es, por ejemplo, llamar a alguien, tener a alguien que me pueda apoyar, qué es lo que de alguna manera podría yo hacer ahí, y aumentar la tolerancia al malestar en caso de no poder evitarlo. O sea, ¿qué me puede ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a tolerar algunas de estas situaciones? Como por ejemplo, cuando es en casa, por ejemplo, el problema, voy a mantenerme en el trabajo, voy a mantenerme acompañado o acompañada, todos estos puntos que puedo hacer distinto cuando esta situación ocurra. Y en el plan también nosotros podemos poner las cosas que puedo hacer para hacer distinto cuando me enfrento a una crisis suicida. Por ejemplo, cuando yo ya pienso, cuando ya llega a mi mente la idea de quitarme la vida, ¿qué puedo hacer? En lugar de esto, igualmente, puedo asegurarme, por ejemplo, de estar en un lugar seguro. O sea, por ejemplo, estar en un lugar donde sé que voy a estar con gente. Buscar a alguien. O, por ejemplo, simplemente no, me voy a terminar, voy a poner a respirar, me voy a poner a escuchar mi música y voy a tratar de disminuir mi estrés. Y en este punto nosotros nos podemos ir como sumando en este proceso para poder construir un plan más establecido para poder vencer estos puntos de seguridad. Ahí activar la red de apoyo hay un instrumento que se llama la tarjeta cortafuego. Activar la red de apoyo implica que muchas veces la persona que tiene la ideación suicida no sabe a quién buscar. Y entonces nosotros le vamos a ayudar a que entiendan quiénes son parte de su red de apoyo. Sean gente de la familia, gente cercana, vamos a tratar de explicarles quién sería la persona. Y lo importante de que sean 5 personas es que cuando la persona, por alguna razón, no sé, pues le voy a hablar a mi novio, novia, se convierte en la única persona que te puede ayudar, y si por alguna razón en ese momento no te puede ayudar, es probable que esto todavía se complique todavía más. Entonces, vamos a tratar de que definan mis apoyos, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera persona podemos decir que es mi novio o mi novia, ¿no? Es como un ejemplo. En el segundo es como mi mejor amigo, ¿no? O amiga. Igualmente, ¿no? En el caso específico, cuando estemos hablando, es quién de mi familia, ¿no? Alguien de mi familia. Alguien de la red social. Y en caso necesario, un profesional. Cuando uno está en una situación crítica, es muy probable que no tenga la claridad para poder definir todo esto. Entonces, tener una tarjeta donde sean anotados los números nos va a ayudar a encontrar la respuesta en forma correcta, ¿no? Entonces, ya tengo aquí y ya tengo el número. Entonces,
yo sé que estoy así y en este punto a estas personas yo ya les dejo claro, oye, ustedes van a ser mi red porque yo acabo de pasar por una situación como esta y pues bueno, vamos a, te voy a, en caso de que esta situación ocurra, te voy a decir qué hacer y ya, esta persona sabrá específicamente que su única tarea es brindar espacio de red. No tiene que solucionar nada, solo tendrá que estar activo, tendrá que estar alerta y favorecer la seguridad incluso estando dentro de casa. Esto es un punto importante que nos ayuda también mucho y de manera particular lo que les mencionaba, ¿no? A veces los adolescentes son con los que más riesgo tenemos, pero esto no es exclusivo para todos. Todos tenemos una razón para vivir y sobreponernos al estrés que implica vivir. Entonces hay que buscarla. ¿Cuáles son mis razones para vivir? Te va a decir, no, yo no tengo nada. Bueno, pero ¿por qué empezaste a estudiar? Ah, no, pues sí, yo empecé a estudiar porque yo quería obtener esto. Ok, entonces, ¿qué te parece que nuestra razón para vivir es yo voy a obtener mi título de profesional, o yo quiero tener un auto, o yo estoy cuidando a mi perrito, ¿no? O sea, cualquier estrategia que me ayude a pensar que puedo seguir vivo y que hay una razón para eso, se va a convertir en mi frase. Y con mi frase, aun a pesar de que suene como un poco extraño el decirle, es el pensamiento que debe vencer al pensamiento de me quiero morir, esto es la razón que tengo para vivir. Y yo quiero vivir aquí porque mi novia me espera todos los fines de semana. Y yo quiero vivir porque me gusta todos los días, me gustaría que, no sé, tener el triunfo de haber terminado mi carrera y ser uno de los profesionistas de mi familia. Y entonces a tratar de ahí nosotros nos podemos vincular para alentar el progreso y reforzarlo, ¿no? No importa lo poquito que sea que se vaya avanzando, hay que reforzarlo. Y siempre cuando la frase llega es yo voy a... Y tenemos nuestra frase que nos puede ayudar a entender este espacio. Y pues bueno, ya siguiendo sobre esto, ya aquí vamos a poner igualmente en este punto de la tarjeta cortafuegos, es yo, en este caso voy a poner aquí mi nombre, en el momento en el que observe mis propias señales de alarma, que yo sé que puedo pensar con que voy a estar en más riesgo de cometer un acto suicida, y ya voy a poner aquí las señales de alarma, no es como taquicardia o pensamientos o aislamiento, todos esos. Cuando yo los observe, voy a buscar y voy a buscar ayuda con estas personas. Y en este caso, de que estas situaciones no ocurren o mi plan falle, pues buscaré ayuda de forma oficial. Y en este punto nosotros aseguramos que la persona, aun cuando a veces la ideación suicida nos priva de tomar la decisión correcta, tenga una estrategia o una herramienta para tomar la decisión correcta. Igualmente es importante entender que muy probablemente ante cualquier plan siempre hay cualquier obstáculo, ¿no? Y ante esos obstáculos creo que es importante que nosotros una vez que obtengamos, por ejemplo, no sé, pandemia y pues ya se suspendieron las clases, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿cuál va a ser mi solución alterna una vez que estas circunstancias ocurren? O al revés, ¿no? Estaba en clases y las clases se volvieron ahora presenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi solución si regreso a todo este punto, ¿no? Igualmente, ¿cuáles pueden ser los obstáculos? No, pues es que tengo que salir, tengo que estar fuera un tiempo de casa, ¿no? Y entonces, una vez que esto ya lo vemos, ¿no? La persona que lo escribió está de acuerdo con el plan de seguridad, existe peligro, se recomienda hospitalización. Aquí la persona nos va a definir si esto van a ser sí o si esto va a ser no, para que también de alguna forma quede claro para ellos que en algún punto probablemente podría requerirse el manejo en una instancia que trabaje con la hospitalización. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Establecer propiamente el compromiso para mantenerse con vida. Creo que esto nos buscaría a nosotros junto con ellos para decir, en el mismo punto en el que, bueno, mira, yo hoy termino mi intervención, pero como compromiso te quiero pedir un gran favor. Antes de que te hagas algún daño, aún a pesar de que aquí no sé dónde te vamos a tratar, si por alguna razón lo estás pensando, prefiero que vuelvas a venir, a que lo cometas, ¿no? Busca, trata, refuerza las estrategias que le permitan a la persona confiar en las instituciones para buscar ayuda en este punto. Darle la seguridad de que nosotros en el sistema de salud no vamos a juzgar y darnos a nosotros la responsabilidad de dejar de juzgar, que vamos a tratar de encontrar el espacio terapéutico y que en caso de que sea necesario, esté disponible.
Y establecer un compromiso mutuo, ¿no? Por ejemplo, es, mira, y si tú te mantienes así, yo voy a dejar aquí a alguien que va a estar como pendiente de esto, o por ejemplo, si yo te voy a ver la siguiente semana, es, mira, si tú de aquí a la siguiente semana nos volvemos a encontrar, yo te voy a enseñar a que manejes mejor tu estrés, ¿no? Te voy a enseñar a que encuentres una solución que te ayude a disminuir el estrés a través de una instancia, no sé, cultural, deportiva, tratar de establecer vínculos para que la persona vea que su vida puede ir creciendo, ¿no? Y pues bueno, igualmente, si es una situación en la cual yo voy a ser el que sigue, por ejemplo, si yo soy parte del equipo de salud mental y no soy solo el médico, ver si de alguna manera nosotros vamos a continuar nuestro seguimiento. El seguimiento no termina una vez que se soluciona la crisis, sino que debemos continuar semanal durante los primeros 2 meses, probablemente a partir de ahí una vez cada 15 días, pero esto lo vamos a determinar de acuerdo al riesgo. Y pues bueno, dar el seguimiento mientras la ideación suicida persista, ¿no? Y pues bueno, en cada uno de los momentos vamos a evaluar de forma rutinaria los riesgos. En cada contacto vamos a evaluar si es inminente el riesgo de autolesión y suicidio para saber si tenemos que actuar y hacer algo en este proceso. Y aumentar de acuerdo si es necesario y en caso necesario derivar a el especialista. Y ya como mensajes claves finales. Evaluar tanto la presencia de pensamientos y conductas asociados al suicidio como la presencia de trastornos mentales prioritarios es una obligación. Entonces, siempre evaluar en las personas con pensamientos y conductas suicidas la presencia de trastornos mentales. Es un punto importante. Atender siempre la emergencia médica. Si hay una emergencia médica, es lo primero. O sea, primero hay que sostener la vida y después hay que sostener las herramientas que nos permiten vivirla. Establecer un entorno seguro siempre es un punto importante para nosotros. Devolver confianza, asegurar confidencialidad se convierten en puntos importantes. Realizar el plan de seguridad. El plan de seguridad sea como se los había mencionado, no es una obligación, pero hay que buscar que haya alguien del equipo que pueda establecer este plan de seguridad. Activar la red de apoyo psicosocial, esto es hablar con la familia, hablar con los cuidadores, asegurar que entienden lo que acaba de ocurrir y que saben cuáles son sus pasos a seguir en este punto y en caso necesario referir con el especialista en salud mental. Y digo en caso necesario porque a veces ese especialista soy yo. No necesariamente tiene que ser urgentemente, pero si por ejemplo nosotros vimos que es una persona que consume sustancias, que tiene depresión, que tiene una enfermedad mental y que ha dejado de estar